Bueno, es una alegría poder estar juntos. Creo que la mayor alegría es ahora, cuando termine la reunión y podamos quedarnos a conversar, a saludarnos, a vernos. Con algunos no nos vemos en todo el mes y en esta la única ocasión es esta que hacemos un encuentro unido. Somos discípulos del Señor Jesús y en estos días estamos hablando sobre ese tema, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Como discípulos del Señor Jesús, hasta que el Señor nos llame o el Señor venga, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que conocerle más a Él. Por eso somos discípulos. En realidad somos discípulos porque la palabra discípulo significa aprendiz y Jesús, cuando murió, llamó a la Iglesia para que sea transformada a su imagen. Y Él, antes de morir, nos dio ejemplo de lo que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora vamos a hablar de eso, tiene que hacer. Y es discípulos. Él mismo hizo discípulos. El día que dejamos de aprender, el día que dejamos de entender que tenemos que ser transformados, seguramente va a venir un estancamiento en nuestra vida espiritual que siempre es muy bien aprovechado por el diablo. Un cristiano, uno que es salvo, uno que sigue a Cristo, es un discípulo. En griego matete, la mejor forma de traducir esa palabra es justamente aprendiz. Y en ese afán de aprender, todos juntos, o todos los que quieren, o todos los que pueden, estamos haciendo un material muy sencillo. Es una página y a veces un poquito más por semana que nos va enseñando, nos va grabando estas verdades. A veces volvemos a repetirlas porque entendemos que necesitamos esa repetición y porque los apóstoles y Jesús lo hizo. Y queremos, con el fin de agradar a Dios y de que la cruz de Cristo no sea en vano, sino que tenga su objetivo, que es formarnos a la imagen de Cristo, hacernos nuevas criaturas. Con ese afán es que con toda sencillez esta página y media la leemos, tenemos 7 días, estudiamos un versículo, meditamos y queremos aplicar. Todo lo que leemos de la Escritura, si no se aplica, no tiene demasiado sentido todo lo que queremos aprender, lo que estamos aprendiendo. Ese cartel que aparece ahí en la pantalla, lo que está tratando de decirnos es que no puede haber un discípulo sin un discipulador, como no puede haber un alumno sin un maestro que le enseñe, como no puede haber un aprendiz de cualquier oficio sin un oficial que conozca y que lo entrene en ese equipo, en ese oficio. ¿Y por qué lo estamos poniendo así? Porque es imposible ser discipulado si no reconocemos la autoridad del que nos discipula. Es imposible ser aprendiz de carpintero, de herrero, de panadero, si no reconocemos la autoridad del maestro panadero, del maestro carpintero, del herrero que nos está enseñando. Lo que yo simplemente quiero demostrar es que no somos discípulos, ni somos iglesia, si no reconocemos autoridad, si no estamos dispuestos a sujetarnos. Y Jesús, en ese sentido,
dice la Escritura, Él fue ejemplo. Miren, era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todas las cosas en Él subsisten. Ustedes van al medio del Amazonas y encuentran un bichito así chiquitito. Ese bichito subsiste por Jesús. Y ustedes pueden mirar el universo y ver planetas o estrellas a millones de años luz, y esos planetas y todo eso subsiste por Jesús. Pero ese que fue el creador y es el sustentador de todas las cosas, Él fue ejemplo de obediencia, fue ejemplo de reconocer autoridad y de sujetarse. Él dice, yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vosotros, les dice a sus discípulos, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Sí, dice Jesús, es así. Porque lo soy, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quiero decirles, hermano, que si hay un espíritu que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es manso y humilde de corazón. Y el Espíritu de Jesús tiene su raíz en la obediencia al Padre, en el reconocimiento de la autoridad y en la sujeción. Miren que Jesús se podría decir que no necesita que nadie le enseñe nada, pero el Espíritu que Jesús tenía y que nos transmitió a través del Espíritu Santo es que Él reconoce autoridad y sujeción porque quiere aprender, porque quiere conocer, porque quiere vivir la voluntad del Padre. Amados, sin sujeción, sin obediencia, no hay discípulo. Olvídate. El peor espíritu que viene del infierno es el espíritu que a veces aparece en esta relación de discipulado y discípulo, y es: no necesito que nadie me enseñe. Yo sé todo. La persona que no puede ser enseñada necesita conocer a Dios, necesita entregar su vida a Cristo, necesita empezar de cero. Porque para poder ser y estar en Cristo, ese Espíritu tiene que morar en nosotros. Sin discipulado no hay crecimiento a la imagen de Cristo. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa si yo entiendo de que soy capaz y soy autodidacta? No necesito que nadie me enseñe. Bueno, te tengo que decir que somos concurrentes a una institución cristiana. Llámese como uno quiera. Somos asistentes a actividades, pero no somos discípulos. No vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados porque la palabra dice eso. Porque la voluntad de Dios es que seamos enseñados, seamos discipulados, seamos aprendices, y seamos aprendices para vivir lo que nos enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo dice que cuando fuimos bautizados, estoy hablando a todos los que están bautizados, fuimos bautizados, sumergidos, en primer lugar en agua, algo físico,
En segundo lugar, dice que somos bautizados en Cristo. Y en tercer lugar, dice que somos bautizados, sumergidos en un cuerpo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, el día que decidimos seguir a Cristo, el día que nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios y nos bautizamos, en ese momento, en ese sumergirse en el agua, suceden varias cosas en el mundo espiritual. Primero, que morimos y nacemos con Cristo. Segundo, que somos bautizados en Cristo. Somos sumergidos, somos unidos a Cristo. Y tercero, que somos unidos a Cristo porque somos unidos a un pueblo, porque somos unidos a un cuerpo, porque somos unidos a la iglesia. Y esa unión a la iglesia es una unión a Cristo y es lo que nos da pertenencia de decir somos hijos de Dios, somos cristianos, somos discípulos, estamos en el reino de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa estar en el cuerpo de Cristo? Lo que significa estar en el reino de Dios. Me gustaría que presten mucha atención a este concepto. Hay más de 700 promesas que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento a los que le siguen. No sé cuántas, alguien las contó y en algún lado deben estar, pero sé que hay más de 700. Yo voy a ser vuestro Padre, ustedes van a ser mi pueblo. No teman, yo estoy con ustedes, yo los voy a cuidar, ustedes están en mis manos. No tengan miedo de lo que le pueda hacer el hombre, yo les doy vida eterna. Hay así promesas y promesas y promesas que hoy se predican desde todos los púlpitos y desde todas las radios y televisores y no sé, en YouTube aparecen infinidad de predicaciones. Pero quiero decir que todas esas promesas tienen una condición: para los que son de Cristo. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, tenemos que estar sujetos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el dueño de mi vida, Señor, quiero hacer tu voluntad, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, la verdad está hermosísimo. Lo cantamos, lo decimos, lo proclamamos, lo anunciamos. Pero permitime que te diga, para que todos bajemos a la tierra, filosofía. Es verdad, pero es filosófico. ¿Sabes cuándo se acaba? Cuando tenemos que decidir si somos o no somos del cuerpo de Cristo. Si estamos o no estamos en el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, que llamamos el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Hay un montón de versículos, yo no tengo tiempo, nada más que les doy este que no sé si se puede ver. Efesios 1 habla que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo te lo imaginas a Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo hoy? Es así. Tiene un cuerpo, que es la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo. Así como no existe cabeza sin cuerpo o cuerpo sin cabeza, que sea un cuerpo,
Así es Cristo. El apóstol Pablo dice que aquel que está sentado a la diestra del Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a Jesús, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y el cuerpo, muchos miembros diferentes. Cada uno de nosotros, miembro del cuerpo de Cristo, Cristo, cabeza. Gracias, Dolly. Amados, la iglesia no son reuniones, no son encuentros, no son retiros, no son campamentos, no son grupos, no son salidas. La iglesia son relaciones. La iglesia son relaciones firmes entre los miembros, donde se reconoce la autoridad de Cristo como Señor, como cabeza de la iglesia. Pero esa autoridad es ejercida a través de miembros a quienes Dios colocó como Él quiso en el cuerpo, y nos debemos sujetar unos a otros según la autoridad que Dios le haya dado en forma específica a cada miembro. Romanos capítulo 12, ...4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, un cuerpo humano, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sos miembro de un cuerpo, si sos miembro de este cuerpo, estás aquí. La iglesia universal, cuerpo de Cristo, pero la iglesia tangible, real, en cada lugar, cada ciudad. Somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. A ver, toca al que está al lado y decirle: soy miembro. Sos miembro de mi cuerpo, soy miembro de tu cuerpo. Unidos a Cristo a través del cuerpo, aprendemos que nos necesitamos y nos complementamos unos a otros continuamente, porque cada uno tiene una función diferente. Este ejemplo del cuerpo que Pablo toma del cuerpo humano y lo traslada a la iglesia es excelente. Puede ser que haya algunos miembros que son importantísimos, necesitan de todos los demás. No sé cuál es importantísimo, porque uno puede decir: no, el corazón es importante. Sí, la verdad que sí, que el corazón es importante, pero necesita de todo lo demás, del hígado, del riñón, de los pulmones, de la sangre. No, es importantísimo todo el sistema respiratorio, sí, pero necesita de todo lo demás, del sistema digestivo, necesita de los ojos, necesita de la oreja. No hay en la iglesia dueño, quien mande, quien sea. La iglesia es un cuerpo, todos nos necesitamos unos y otros. Y en 1 Pedro 5, ¿saben qué pide Pedro? Que estemos sujetos unos a otros. Primero dice que los jóvenes estén sujetos a los ancianos, pero después, como que mientras va escribiendo la va pensando mejor, y dice: y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad. Cuando nos sentimos y nos damos cuenta y tenemos esta revelación de que no somos asistentes
a un culto o a una misa católica, a una misa ortodoxa o cualquier rama del cristianismo, sino que somos miembros los unos de los otros y que estamos relacionados unos con otros. Y que así como yo soy parte del cuerpo, mi hermano es parte también del cuerpo. Y todos nos necesitamos. Cuando tomamos conciencia, aprendemos a valorar y a apreciar las funciones de cada uno. Lógico, quiero decirte que los demás miembros del cuerpo, sean 100, sean 10, sean 1000, no son perfectos. No son perfectos. Tienen defectos, los podemos cuestionar en muchas cosas. Es decir, para que te des cuenta de lo que te digo, son igual que vos. Así son. ¿Viste cómo sos vos? Desgraciadamente, los demás, como soy yo, desgraciadamente, los demás son igual. Pero tomamos conciencia por la revelación de la palabra, que somos miembros del cuerpo. Aprendemos a valorar y a apreciar las funciones de cada uno. Cuando no tomamos conciencia de esta verdad que Dios nos puso en su cuerpo, actuamos individualmente, como si no necesitáramos a nadie. Nunca vamos a ser discípulos de Cristo. Y yo aquí les quiero decir en forma lo más sencilla posible 4 principios esenciales para pertenecer al cuerpo de Cristo. Miren, no busquen, escúchenme nada más. Voy a leer 7 versículos, pero los voy a leer salteados, donde Pablo habla del cuerpo en 1 Corintios capítulo 12. Primero, si dijere el pie, ahora va a hablar el pie. Está hablando del cuerpo humano, imagínate vos ahí, tu pie de repente habla. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del cuerpo, si dijere la oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sigue siendo. Si el pie dice, no soy del cuerpo, pues soy pie, siempre estoy con problemas, los pies sucios, los pies son olorosos. A veces cuando uno recibe en casa nietos que vienen a jugar al fútbol y se descalzan, los padres hijos, por eso no será del cuerpo, no, es del cuerpo, como todo el resto. Primer principio, nadie puede decir no sirvo, no soy del cuerpo. Donde Dios te puso, si naciste de nuevo, si sos de Cristo, si tenés vida eterna, sos del cuerpo y tenés una función. Sigo leyendo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿imaginan un ojo? Caminando, no, rodando. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Segundo principio. No podemos pretender ser todos el mismo miembro. No existiría el cuerpo. Tiene que ser lo que Dios te puso, donde Dios te puso, en el cuerpo.
2 versículos más. Además, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto se puede explicar detalladamente porque está brillante lo que dice Pablo, pero imagínense ustedes que el ojo le dice a la mano o la cabeza le dice a los pies, no te necesito. En cuanto quiere dar el primer paso, va a tener un problema muy serio. Tercer principio, nadie puede decir que no necesita a los demás miembros. Y el último principio, dice Pablo, por favor, este principio, presten atención, versículo 18 es de 1 Corintios 12. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Cuál es el principio? Dios nos colocó en el cuerpo y nos dio una función como Él quiso. ¿No estás conforme con la función que tenés en el cuerpo? Estás resistiendo a Dios, porque Dios te la dio y Dios te puso. No porque yo quiero ser así o yo quiero hacer aquello, no porque a mí me gustaría tocar acá o yo... Donde Dios te puso, Dios es perfecto. Un hueso gravísimo. Acá el cuerpo nos ayuda un poquito. Alguien estacionó el coche a la salida del estacionamiento del vecino. Oscar, no sé, a lo mejor, ¿qué coche es? ¿Qué número? Sí. ¿Alguien estacionó? ¿Cómo? Logan blanco. Si estás en el cuerpo, Dios te dio la función que Dios quiso. La Iglesia no funciona como una democracia ni está gobernada por un grupo selecto, sino que se rige teocráticamente, es decir, Dios gobierna. Teocrático significa el gobierno, teo es Dios, el gobierno de Dios. Como todo cuerpo humano, en la Iglesia, cuerpo de Cristo, la cabeza, Cristo es el que gobierna a todo el resto y la Iglesia reconoce su autoridad en forma absoluta e incuestionable. Hay un versículo que el apóstol Pablo escribe en Colosenses 2, hablando de algunos que están hinchados según su propio orgullo y hacen y deshacen en la Iglesia como quieren, y los califica de esta manera, y no haciéndose de la cabeza, no están unidos a la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, en virtud de la cabeza, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Es más que evidente en todas las Escrituras que Jesús nos hace miembros de su cuerpo, porque es allí donde vamos a crecer a la imagen de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es un sinónimo de crecer y de ser edificado. Nacemos y crecemos en el cuerpo, pero nuestra pertenencia al cuerpo
es en virtud de nuestra unión a Cristo, dice el apóstol Pablo, a través de las coyunturas y de los ligamentos. Alguien me sostiene a mí, yo sostengo a alguien y así sucesivamente pasa con el cuerpo. Y Pablo dice que esta gente que vive de esa manera no están unidos a la cabeza y por no estar unidos, no están unidos a la cabeza porque no están unidos al cuerpo, no están unidos a ninguna coyuntura, ningún ligamento, ni reciben nutrición, que es la vida de Dios, y no crecen con el crecimiento que Dios da. El cuerpo humano está unido a través de las coyunturas, dice la Escritura, y de los ligamentos. Yo puse un ejemplo hace un tiempo atrás, me gustaría terminar con esto. No me acuerdo quién me sirvió de modelo, creo que fue Juan, ¿no? ¿Quién? Juan Bortolín, ¿dónde está? Vení, Juan, dale. Ponete acá, extendé tu brazo, para acá. Mirá para acá. Me gusta porque a Juan se le ve bien la cabeza, ¿eh? Es un gran ejemplo. El hombro es una coyuntura que viene del tronco y al hombro está coyuntado el brazo, que tiene una coyuntura que es el codo, y a esta coyuntura, por esta coyuntura, se sujeta al brazo, al hombro, al tronco y a la cabeza el antebrazo. El antebrazo tiene otra coyuntura acá, que es la muñeca, cómo se mueve, y a través de esta coyuntura se le sujeta al antebrazo la mano, y cada dedo que tiene su falange tiene su coyuntura y está unida a través de la coyuntura a la mano, a través de la muñeca al antebrazo, a través del codo al brazo, a través del hombro, y así es todo el cuerpo. Gracias, Juan. Así cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos unir, sosteniendo a otros y siendo sostenidos nosotros. Todo discípulo que es parte de este cuerpo, si te consideras discípulo del cuerpo, está puesto por Dios en el lugar que Dios quiso para ayudar al resto y para unir los otros miembros. Depende donde estés. Si hay algo que las coyunturas tienen que hacer, es unir los miembros del cuerpo para que reciba todo el cuerpo la voluntad de la cabeza. Si la cabeza te dice que muevas el pie, ¿lo podés mover ahí donde estás? Mueve un poquito. El pie no escuchó la orden, ¿eh? ¿Quién la escuchó? La cabeza. ¿Cómo lo pudiste mover? Porque está conectado todo. Porque las coyunturas están para unir los miembros del cuerpo. Y todos somos unidos por alguien y unimos a otros al sujetar a otros. Y ahí es donde hace falta que
sujeción y la autoridad sea reconocida. ¿Cómo puedo saber si realmente soy miembro del cuerpo de Cristo? Porque todos los miembros están para ayudar y bendecir al cuerpo, para beneficiar a los otros miembros, llevando adelante la función que Dios nos dio. Se los digo muy fácil, autoevaluación, 30 segundos. Estás en el cuerpo de Cristo porque unís, porque estás para unir a otros, porque bendecís con tu servicio, bendecís con tu amor, bendecís con tu paciencia, bendecís con tu consejo, bendecís con tu sacrificio, bendecís sacando plata de tu bolsillo para ayudar a hacer una vivienda que se destruye, para llevar comida, para ayudar en el hospital a alguien que necesita que pases la noche. Bendecís, estás puesto para eso. Sos factor de unidad. Esa es la parte positiva. Ahora te quiero decir, te voy a leer algunas cosas para que también analices, porque si pasa algo de esto, entonces no estás para unir, estás para desunir, estás para dividir. El que divide no puede ser miembro del cuerpo, porque un miembro del cuerpo está para unir, une. ¿Y quién divide? Divide el que murmura. Cuando te la pasás criticando a todo el mundo, y encima cuando criticas te pones como ejemplo, porque yo jamás hubiese hecho eso que hizo esta persona, y te enalteces vos, qué desgracia. Esta es una predicación que vamos a dar pronto. El cáncer que mata al cuerpo de Cristo es el chisme. Es el chisme. Y no hay vuelta que dar. Y el chisme empieza por el juicio, cuando juzgas, cuando te crees que podés decidir lo que está bien, lo que está mal en la vida de los demás. El que divide no puede ser miembro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo une. Divide el que murmura, el que critica chismeando, el que desprecia, el que descalifica, el que resalta los defectos, el que le miente a los hermanos, el que habla mal, de mala forma, a los otros, el que agravia o engaña de una manera o de otra. Hay muchas maneras en que puede hacerse esto. Pablo dice que nadie engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. No nos gusta este versículo, preferimos Dios es amor. Divide el que no soluciona las dificultades y diferencias, porque como somos todos imperfectos van a surgir dificultades y diferencias, no las soluciona según las Escrituras. Cualquier problema que tenga con otro no lo soluciona como enseña Jesús y los apóstoles. Divide el que trata mal, el que no perdona, el que recuerda constantemente lo que el otro hizo mal. Esto ya me escucharon 100 veces. Divide el que entra y no se sienta en la reunión, sino que espera a ver dónde se sienta el otro. Cuando el otro se sentó allá, entonces él se va a sentar acá. Eso no es el cuerpo. Ese es el cáncer que mata. El que no honra por celos o por envidia, que tiene que reconocer que el otro es mejor, o hace mejor, o actúa mejor, o es más espiritual que uno. El que confunde enseñando doctrinas erróneas, divide el cuerpo. Pablo dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Amados, el apóstol Pablo, hablando del matrimonio como un solo cuerpo, los dos, pero es válido el versículo, el apóstol Pablo dice: nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Hay una enfermedad, no sé cómo es, de los que se flagelan a sí mismos. Eso es muy raro. Lo común es, nos cuidamos. Una uña encarnada, ¿cómo nos cuidamos? Cualquier cosita que no funciona, cualquier dolor, cualquier malestar. Nadie dice: no, bueno, estoy cansado, que me duelan los riñones, que me los saquen, los tiren a la basura. Jamás nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Termino diciendo que pertenecer al cuerpo es estar bajo la cobertura de la cabeza, que es Jesús, es estar bajo la guía del Espíritu Santo y es recibir estas 4 cosas: nutrición, que es a través de la Escritura, del consejo, de la enseñanza, de lo que nos van enseñando. La Escritura habla de que el cuerpo se nutre. Protección, pertenecemos al cuerpo, hay cobertura espiritual, hay oración, hay hermanos velando en una comunión de amor amigable, supliendo necesidades urgentes, hay amistad, hay con quienes puedo abrir mi corazón, mi vida, hay quienes están preguntándome continuamente si saben que hay alguna dificultad. Pertenecer al cuerpo nos trae formación, que eso es a través de mandatos claros y control, aprendiendo los principios bíblicos, lo que Dios quiere, cuál es su voluntad para mi vida diaria. Y por supuesto, ya lo dijimos, hay integración. Pertenecemos por la unión al cuerpo, a ese cuerpo, y tenemos sentido de permanencia. Queridos, se puede tener al cristianismo como religión, cumplir con todos los ritos o con algunos, pero eso no significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Según las Escrituras, para ser parte del cuerpo de Cristo, necesitamos unir. El que no está sujeto al cuerpo a través de otros miembros puede tener religión, pero no significa que pertenece a Cristo. Y el que divide al cuerpo con sus actos y sus actitudes. Pablo les dice, siguiendo la verdad en amor a los efesios, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Para eso están los miembros, para ayudarse mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe el cuerpo, sujeto a la cabeza, sujeto a las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso está en Efesios 4, 15 y 16. A partir de mañana
el cuadernillo que estamos haciendo habla de estos temas. Habla del tema sobre la autoridad y la sumisión y habla del tema sobre la función específica de cada miembro. Yo hago una pequeñísima introducción. Ustedes pueden, en 4 semanas que duran estos temas, profundizar muchísimo sobre esto. Simplemente quería despertarlos al deseo de conocer más de lo que la Escritura enseña y dice sobre lo que queremos aprender para ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar.